Hola, bienvenidos a su canal Danza y todo lo demás. Mi nombre es Paulino Fernández y los invito a suscribirse al canal. Si así lo desean, también nos pueden apoyar con un like, hacer un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Hoy les traigo un tema esencialmente en el cual no soy un gran conocedor, pero que pienso que hay mucha necesidad de conocer un poco más. Hoy vamos a hablar de dónde sale la danza contemporánea, porque me he dado cuenta que hay muchísima ignorancia en muchas personas, no quiere decir que usted sea uno de ellos, de qué es la danza contemporánea o si surgió como un boom de pronto, algo que ustedes deben de entender que es imposible. Todo tiene un predecesor y todo sale de algo determinado. Entonces, ante todo, déjenme explicarles que el adjetivo contemporáneo, que quiere decir simultáneamente a otra cosa, es bastante complejo. Ya tenemos un problema que a la siguiente forma de este estilo danzario nos vamos a ver muy comprometidos con el nombre que le pongamos, porque ya usamos la palabra contemporáneo. Déjenme explicarles que este tipo de danza, que hoy en día es bastante popular en casi todos los países, y que bastante popular quiero decir en el aspecto de que de que las personas lo conocen, de que en el día a día oímos hablar de este tipo de danza, de este tipo de arte danzario. Entonces déjenme explicarles que surgió de un predecesor que se llamó danza moderna y surge a principios del siglo XX. Entonces, ¿cómo es posible que en el siglo XX le pongamos algo? Es decir, en aquel momento sería contemporáneo a su época. En ese momento le ponemos danza moderna. Entonces, al ponerle danza moderna a esta nueva forma de expresar corporalmente un baile determinado, le pusieron danza moderna. Al pasar del tiempo va a cambiar su nombre aproximadamente como en los 90 del siglo pasado, es decir, del siglo XX, cambia su nombre y adopta el nombre de danza contemporánea. Y hasta hoy día se mantiene con este calificativo contemporáneo, pero surge de la danza moderna. ¿Por qué les digo todo esto? Porque me he dado cuenta, por lo menos en la región, en el estado donde yo radico y en este país, hay muchas personas que desconocen que antes de la danza contemporánea existía la danza moderna. Y eso es algo sumamente importante, es parte de la historia de este nuevo género danzario, que es de todos el más joven, el más radical quizás, el más representativo de algún tipo de revolución. Ahora, cuando surge, ¿dónde surge? Pues muy simplemente surge en Alemania, en una época donde el expresionismo alemán agarraba mucha fuerza, donde había muchos problemas sociales, muchos problemas políticos, y estaba a las puertas ya la Primera Guerra Mundial, y surge en Estados Unidos, un país que se había vuelto o había evolucionado muy rápido, había existido una revolución industrial muy fuerte, y en esos dos países es donde esencialmente aparece. Ahora, ¿quiénes fueron los pioneros de esta nueva forma de danzaria? Pues bueno, perdónenme que se lo lea, pero si no se me puede olvidar alguno de los pioneros. Hay muchos. Uno es Isadora Duncan, que es la figura representativa de la danza moderna. Liu Fuller, Josephine Baker, Tórtola Valencia, ella es española, era una bailarina española. Fíjense hasta los momentos. Es decir, que no podemos ubicar solo en Isadora Duncan el comienzo de la danza moderna como tal, sino que son varias figuras a nivel mundial. Después está Mary Whitman, Martha Graham, Doris Humphrey y por supuesto Pina Baud. Estos son algunos. Si nos vamos a la época actual y usted busca un poquito, vemos que también hay metidos desde los principios del siglo XX hasta la época actual, hay metidos bailarines clásicos que también en un momento determinado incursionaron en la danza moderna y son tomados como figuras tanto del arte clásico como de la danza moderna. Aquí entramos un poco en que no era moderno, era ballet moderno o era danza moderna, puede ser. Pero Nijinsky está considerado no solamente un bailarín
clásico, sino un bailarín moderno. Ajá. Y vamos más actual, un poquito más a los momentos actuales, aunque también a finales del siglo XX vamos a ver que la figura de Baryshnikov está considerado tanto un bailarín moderno o contemporáneo quizás, como un bailarín clásico. Y yo diría aún más, en el caso de Baryshnikov también podríamos considerarlo como un bailarín de teatro musical, porque hizo obras musicales también. Entonces, ahí nos damos, primero que todo, nos estamos dando cuenta que los bailarines a veces no podemos enmarcarlos en un solo género, sino que transitan en varios géneros. Hay algunos que lo hacen ex profeso y hay otros que lo hacen porque el destino lo va llevando por un camino determinado y en un momento determinado van ocupando o van haciendo quehaceres tanto clásicos como contemporáneos como modernos. También es el caso de Nureyev. Ajá, entonces tenemos a muchas figuras. A donde voy yo, no piensen en ningún momento que la danza contemporánea surge en el siglo XXI y que no hay precedente ninguno. Nada aparece de la nada. Todo conlleva un proceso evolutivo. En el caso de la danza contemporánea, su mamá o su papá, o como quieran decirle, sería la danza moderna. Por eso cuando yo les hablo de 4 grandes géneros danzarios con muchos subgéneros, les hablo del folclore, del ballet, les hablo del teatro musical y les hablo de la danza moderna, que aún en los tiempos actuales ya cambió su nombre y se llama danza contemporánea. Aquí volvemos a otro problema que es muy importante. En el folclore se mantiene, va evolucionando por supuesto, pero las obras folclóricas o tradicionales de cada país, región o nación o uniones federativas se mantienen y que siempre se queda el precedente y el presente se va actualizando. En el caso del teatro musical hay obras que están escritas que se mantienen a través del tiempo. En el caso del ballet pasa lo mismo. Todavía existe una obra de ballet de acción, existen obras románticas, existen obras clásicas, se mantienen obras de ballet moderno, donde una de las principales es la suite de Carmen. Se mantienen obras de ballet contemporáneo. Esto no sucede con la danza hoy llamada contemporánea. Están perdiéndose las obras de danza moderna. Es algo que debíamos de tratar de rescatar. Esto va directamente a los creadores contemporáneos de danza contemporánea, que ellos mismos se califican como coreógrafos o creadores danzarios de la danza moderna o contemporánea. Debíamos de tratar de rescatar muchas obras muy buenas que hay en muy pocos repertorios de compañías profesionales contemporáneas. ¿Para qué? Para mantener ese caudal de obra creativa latente. Si no la pueden tener en un repertorio activo, por lo menos en un repertorio pasivo que puedan en algún momento retomar. Está claro, es muy importante. Ahora, aquí viene otra pregunta, es muy importante también. ¿Cómo podemos delimitar en nuestros tiempos actuales una obra, vamos a llamarla, de teatro musical, de folclore, de ballet o de danza contemporánea? ¿Cuáles son los parámetros, cuáles son las características que nos llevan a poder decir estamos viendo teatro musical, estamos viendo danza folclórica, estamos viendo ballet contemporáneo, además porque le ponen ballet contemporáneo, o estamos viendo danza contemporánea? ¿Cuáles son las características? ¿En qué nos basamos para darle un nombre, aparte del que tenga la obra creativa, darle un nombre y decirle tú eres danza contemporánea, tú eres ballet contemporáneo, tú eres folclore o tú eres teatro musical? ¿En qué nos basamos? Eso es un tema muy grande, es un tema que debemos de tratar en algún momento indiscutiblemente, y que voy a dejar la puerta abierta si ustedes quieren decir algo, tener alguna iniciativa
y compartirla conmigo, por favor se lo pediría. Cómo usted las caracteriza, las logra identificar unas de otras, cuáles son las diferencias o las similitudes que pueden tener un tipo de obra actualmente para usted poder decir es ballet contemporáneo, es danza contemporánea, es teatro musical o es folclore lo que estoy observando. Esto pensando todo el tiempo en que todos son formas de expresión corporal, pero cada una con una característica que está muy acentuada en ese género danzario y que nos permite a nosotros identificarla como de ese género danzario propio. Hasta ahí el tema de hoy. Aspiro les haya gustado, aspiro lo hayan entendido. Importantísimo, la danza contemporánea no nos cayó del cielo. Viene con un precedente que es un trabajo muy arduo de más de 50 años de muchos bailarines modernos, y es lo que antiguamente se llamaba danza moderna. De ahí surge la danza contemporánea. ¿Y qué tiene de malo? Que todo el caudal de creaciones danzarias modernas que se habían realizado casi se han perdido en su mayoría. Si no están filmadas, se pierden porque las compañías evolucionan a una velocidad vertiginosa, van cambiando sus miembros y por supuesto esas obras que valían mucho la pena en el momento en que fueron creadas, muchas de ellas se están perdiendo. Un llamado de atención, un llamado de alerta para que los creadores de danza contemporánea tienen que tratar de rescatar esa obra dancística, que no se pierda, porque es el precedente de lo que ustedes hoy en día están haciendo. Y si es importante lo que ustedes hacen, el caudal histórico que está detrás de ustedes apoyando toda esa nueva técnica es mucho más importante, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Entonces, hasta ahí el tema de hoy. Mi nombre es Paulino Fernández, espero que les haya gustado. Pueden suscribirse al canal si lo desean, también nos pueden apoyar con un like, hacernos un comentario o una crítica o sugerirnos el tema de su preferencia. Nos vemos mañana. Muchas gracias.